Hola, bienvenidos. En este espacio hablaremos de la teoría de Krashen. Vamos a comenzar con la hipótesis de la adquisición del lenguaje. Existen dos maneras de desarrollar la competencia en la segunda lengua, mediante la adquisición y el aprendizaje. La adquisición es un proceso subconsciente que se da en los hablantes por la necesidad de comunicarse. Dicho proceso no estudia las reglas formales del idioma, sino que éstas son adquiridas a través de un proceso de interacción con la lengua meta, tal como ocurre con la lengua materna. El aprendizaje, por otro lado, es un proceso formal e intelectual en el cual se aprende un idioma a través de la educación formal que los estudiantes tienen y lo hacen de forma consciente, siendo capaces de explicar las reglas gramaticales que cada idioma de estos contiene. Los ejemplos que podemos encontrar en la adquisición es la lengua materna e inmigrantes. ¿Cómo se relaciona esto? Bien, cuando un grupo de inmigrantes cambia hacia otro país o hacia algún lugar, vaya, necesitan aprender a comunicarse con esas mismas personas que van a tener a sus alrededores, por lo cual es importante que vayan adquiriendo esta comunicación de una manera subconsciente. El aprendizaje, bueno, un ejemplo que podemos encontrar es los estudiantes de idiomas. Bien, en ellos se ve prácticamente el ejemplo que cuando aprenden inglés, francés, portugués, alemán, cualquier idioma, lo van a hacer mediante un profesor y de una manera formalmente. Entonces, los estudiantes de esta manera aprenden conscientemente las reglas gramaticales que cada uno de estos idiomas va a tener y a lo largo poder explicarlo por ellos mismos. En la hipótesis del orden natural, nos postula que los hablantes adquieren las reglas del lenguaje en un orden predecible. Esto está directamente relacionado con la adquisición y no con el aprendizaje de este mismo. Se supone que hay un orden predecible en la adquisición de estructuras gramaticales de la lengua extranjera, así de la misma forma en la que el orden de adquisición en las reglas del lenguaje materno. Un ejemplo es cuando los profesores nos enseñan gramática. Una de las reglas es en la forma del ing y los plurales que se adquieren antes que los verbos auxiliares o que la s de la tercera persona del singular del presente simple. Muy bien. Una vez establecida la distinción entre el aprendizaje y la adquisición, la hipótesis del monitor cumple con estas dos características, pero también tiene una base con todas las hipótesis que se han mencionado y las que posteriormente se van a mencionar. La hipótesis del monitor plantea la adquisición, que ya como lo habíamos visto previamente, la adquisición es de forma natural y el aprendizaje es de forma en que se adquiere en un ámbito académico, educativo, con libros de texto, reglas gramaticales, estructuras y diversos materiales didácticos que se van a ocupar en el largo del proceso de aprendizaje del estudiante en una lengua extranjera o segunda lengua. Para que este proceso se lleve a cabo, es necesario mencionar distintos factores, pero antes de eso les voy a mencionar un ejemplo claro para que puedan identificar cómo es que la adquisición y el aprendizaje se ponen en marcha. Primero, la adquisición. En el momento en que el estudiante de una lengua extranjera quiere entablar una conversación con su receptor, todo este conocimiento que él va a aplicar es parte de la adquisición. Pero cuando se entra en la fase de un error, en el momento que se obtiene un error, este conocimiento y esta corrección que se basa en distintos factores que voy a explicar posteriormente, este conocimiento que se adquiere en este error va a formar parte del aprendizaje y ya no de la adquisición. Los tres factores de los cuales depende que se lleve en marcha la hipótesis de monitor es el tiempo. El tiempo que necesita este aprendiente para seleccionar y aplicar las reglas que ha aprendido. El énfasis en la corrección de la producción lingüística o foco en la forma.
y que este estudiante tenga el dominio de las reglas gramaticales, las cuales obviamente estarán determinadas por el grado de complejidad de las mismas por parte de este estudiante. Bien, y bueno, aquí es cuando tenemos la hipótesis del filtro afectivo. Y bueno, Krashen atribuye los factores emocionales y elementos que atribuyen y tienen la adquisición y el aprendizaje para una segunda lengua. Y bien, esta puede salir de manera positiva o de manera negativa. Si esta sale de manera negativa, el niño tendrá mucho más trabajo en relacionarse con su entorno, ya sea con sus compañeros, por miedo a tener desaprobación hacia ellos, sufrir bullying o no tener el mismo conocimiento que otros. Si este bien llega a ser positivo, se verá desarrollado de igual manera en sus calificaciones y en su mejor aprendizaje. Como ejemplo, claro, tenemos cuando un niño no tiene atención en su casa y sus padres no lo apoyan, se ve relacionado en sus calificaciones, tiene bajas notas, no se desarrolla con facilidad en su entorno con sus compañeros y no obtiene el mismo aprendizaje que otros. Sin en cambio, cuando lo comparamos con un niño que sus padres lo apoyan y tiene facilidad para desarrollarse con sus compañeros, tiene mayor aprendizaje y tiene una mejor estabilidad emocional. En el caso de los adolescentes y los adultos, este problema no es tan visto, ya que nosotros tenemos desarrollado el cognoscitivismo y que es la responsabilidad la apreciación que un niño aún no tiene. Hipótesis del input. Explica que para aprender estructuras nuevas en el orden natural, el aprendizaje de lengua meta debe recibir un caudal lingüístico comprensible, es decir, que esté por encima de su nivel actual de conocimiento sin de ser demasiado complicado. Ese grado de caudal lingüístico se le conoce como I+1. El I viene siendo del input y el +1 son elementos lingüísticos ligeramente superiores. Esto quiere decir que antes de adquirir una lengua ya tienes un previo conocimiento sobre algún lenguaje. Hay veces que uno no haya estudiado ese lenguaje, pero nuestro cerebro ya tiene como una intuición o una percepción de ese idioma y eso es lo que significa el input. Por ejemplo, puedo decir en la pizarra dice hello, my name is, y yo sé que ella dice hola, mi nombre es, o en otro idioma que podría ser bonjour, je suis Natasha. Entonces eso también quiere decir hola, mi nombre es Natasha, y eso es como un receptor que, bueno, para mí es algo increíble de que cómo reacciona pues ese input de nuestro cerebro. Otro ejemplo sería, por ejemplo, esta imagen que, bueno, dice, encuentra las 6 diferencias, pero si lo encontráramos en inglés, que sería, you find the 6 differences, entonces nuestro cerebro capta la intención de esa imagen en donde pues tenemos que resolver, no sé, estas simples sumas. Y bueno, también otra de las cosas es cuando, por ejemplo, yo veo series en otro idioma, pero las pongo en su mismo, subtítulos en su mismo idioma para yo poder tener un mayor conocimiento y comprendimiento del idioma. Esto también no quiere decir que sea como gramatical como en la escuela, que bueno, que también adquirimos así el idioma, pero este es más natural. Bueno, ahora sí que gracias a la lengua meta que nosotros tenemos. Y obviamente si no tienes ese input es súper complicado y adquirir otro idioma. Y bueno, básicamente eso quiere decir lo que es el input. Claro, me parece muy interesante cómo es que el input se acopla en nuestro cerebro gracias a las capacidades que todos podemos desarrollar y el poder que tenemos para entenderlo y posteriormente ponerlo en marcha. Arlet, por favor. Claro, a mí me parece muy interesante el ejemplo de la compañera Erika,
donde nos dice que para adquirir la segunda lengua es necesario tener una comprensión de este caudal lingüístico y obviamente todos los elementos que contiene, las estructuras lingüísticas, que obviamente son ligeramente superiores a esta persona que está poniéndose en competencia actual. Claro, tienes mucha razón y debemos recalcar que se necesitan todas las hipótesis, una de ellas, para poder complementarse entre ellas. Si no existiera una, si no se llegara a entender tampoco, no se puede avanzar hacia la siguiente, puesto que de alguna forma quedaría nada entendible. Me parece de una manera muy interesante cómo todos podemos desarrollar estas capacidades. Arlet, por favor. Claro, y ahora entrando a la hipótesis del filtro afectivo, me pareció muy importante todos los factores que la compañera Melanie mencionó con respecto a qué bases se necesitan para, o que influyen y que pueden beneficiar y afectar a este estudiante, que incluyen dentro de su proceso de aprendizaje. Pero para mí, bueno, en mi opinión, es muy importante resaltar que en la parte en que entras al error, que el error se puede deber a diversos factores, incluso los que ya ha mencionado Melanie, cuando se entra a esta fase del error es algo natural y es parte del aprendizaje y no se debe catalogar como la falta del dominio de lenguas, del dominio de estructuras o que simplemente no puede dominar una segunda lengua. Esto es forma natural, es parte de la naturalidad de cualquier estudiante, pero la importancia no es quedarse en este hoyo del error, sino salir a aprender y poder corregirlo para que en un futuro este estudiante de la segunda lengua o lengua extranjera no caiga en error otra vez, pero no catalogarlo como algo malo porque en realidad no lo es parte natural. Estoy muy de acuerdo. Erika, ¿nos puedes comentar, por favor? Claro, respecto a lo que estaba diciendo Arlet, bueno, yo en particular, yo digo que, pues sí, no hay que llevarnos, ahora sí, tampoco por nuestras calificaciones o porque seamos pésimos en algo, que por ejemplo, yo soy buena auditiva, entonces, yo comprendo un poco más escuchando, pero puedo sacar muy malas notas o soy muy mala en la gramática del idioma. Entonces, pues eso no quiere decir que pues nos afecte de esa manera y que pues trabajar en lo que más nos afecta y que pues de ambas maneras, tanto, no sé, puede alguien aprender leyendo otro idioma y no poder, no sé, auditivo le cueste trabajo. Entonces es básicamente trabajar en ello y pues bueno, y también vuelvo a decir que es algo impresionante y súper, no sé, particular cómo nuestro cerebro funciona de cierta manera para adquirir todo este proceso de crashing y darte cuenta que, bueno, a nosotras que estudiamos idiomas, ¿cómo nos ayuda para poder adquirir otro lenguaje? Sabiendo que, bueno, también nosotras ya tenemos un input con un lenguaje meta ya y que básicamente ahorita solo lo estamos explotando lo rico de ese conocimiento para que nosotras pues tengamos esa habilidad de poder aprender lenguas extranjeras. Sí, es muy interesante la parte que mencionas, que necesitamos nosotros aprender todas las áreas y si ya somos buenos en una área, pues entonces enfocarnos más en las que no lo somos para poder sacarle provecho a ese lugar o esa actividad que todavía nos falla. Melanie, por favor. Creo que es muy interesante ver cómo es que todo esto se desarrolla desde que somos un niño y como todas lo mencionan y lo mencionó Arlet, muchas veces cuando somos niños nos dejamos llevar porque vemos que quizás no tenemos el mejor aprendizaje o que no estamos aprendiendo de igual forma que algún otro compañero, no nos sentimos que vamos avanzando y vemos que hay personas que lo desarrollan diferente a nosotros. Y esto nos hace sentirnos un poco, pues sí, con ese bajón de que no podemos o que ya no debemos de seguir o que no servimos para cierto idioma.
Creo que es una parte muy importante porque, pues, como bien dicen, de los errores se aprende y como lo mencionaba Arlet, pues, si en algún futuro, cuando ya seamos adultos, jóvenes y sigamos aprendiendo ese idioma y volvemos a recaer en ese mismo error en algún otro, tenemos que tener en cuenta, o por lo menos ya sabemos cómo manejar la situación y saberla llevar a cabo para poder salir adelante con nuestro aprendizaje y nuestro desarrollo social. Sí, por supuesto. El desarrollo que tenemos en cada una de estas hipótesis es personal y no va a ser lo mismo como yo lo hago a como lo hace mi compañero de al lado, porque nuestras capacidades son diferentes. Aunque tengamos el mismo procesamiento y nos estén dando la misma información, lo vamos a recibir de una manera distinta. Xochiquetzal, por favor. Pues sí, así como ustedes lo están mencionando, pues cada persona es diferente y aprende de una manera diferente, puede tomar algunos tips de algunas personas para así complementar su aprendizaje, pero sí, muchas veces las emociones están relacionadas con nuestro aprendizaje de algún idioma, porque si vemos que fallamos, pues nos sentimos tristes y ya no continuamos, pero de los errores se aprende y solo hay que encontrar cuál es la falla y trabajar en ello o enfocarnos, como nos decía la compañera Leslie, si ya somos buenos en una, pues ahora enfocarnos en la otra. ¿Y así? Claro, ir desarrollando nuestras capacidades, pues, por nosotros mismos. Es importante que sepamos las hipótesis de Krashen porque fueron bien estudiadas, fueron, vaya, una recomendación para todos los que estamos estudiando, ya sea una segunda lengua, una lengua materna, vaya, lengua extranjera, o los que ya contamos con nuestra lengua materna, poder entender todo este proceso tan padre y no tan complicado. Bueno, si nadie más tiene algo que agregar, esto ha sido todo y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.